Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema resistencia del organismo a la infección, inmunidad y alergia, en el cual pues vamos a poder observar en nuestra presentación lo siguiente. Bien, primero hay que definir, disculpa, aquí hay que definir qué es la inmunidad. Y nos dice que el cuerpo humano posee la capacidad de resistir microorganismos y toxinas a través de la inmunidad. De esta existen dos tipos que vamos a ver, en donde la primera se llama o se conoce como inmunidad innata y está presente desde el nacimiento y es una defensa que vamos a tener contra infecciones y que incluye mecanismos como la fagocitosis de patógenos por leucocitos, ácidos y enzimas digestivas que eliminan microorganismos, así como la resistencia de la piel y la presencia de sustancias químicas que van a estar en la sangre, como son las lisocimas, los polipéptidos y los complejos del complemento. Todo esto, pues, para ayudarnos a no sufrir un daño por los microorganismos y otros patógenos o tóxicos que pueden estar presentes en el ambiente. La inmunidad adquirida o adaptativa, por su parte, se desarrolla tras la exposición a un patógeno. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros nos enfermamos y tras de esa enfermedad es donde vamos a estar desarrollando este tipo de inmunidad. Va a involucrar un sistema especializado que produce anticuerpos o linfocitos activados y ambos dirigidos a atacar a estos microorganismos o estas toxinas específicas de pues lo que haya sido un microorganismo que nos atacó, una enfermedad que sufrimos, un tóxico que se encuentra en el ambiente, etcétera, etcétera. Este tipo de inmunidad pues va a permitir que pues el cuerpo se enfrente a dosis letales de toxinas y la vacunación se basa también en este principio. Aún así, cuando no es por sí sola una toxina o algo que nos vaya a dañar, pues sí tiene los principios de para poder nosotros identificarla y pues tenerla presente en nuestro sistema inmune. Como ya dijimos, la inmunidad pues la vamos a dividir en innata y adquirida. La innata dijimos que pues no se requiere una exposición previa al patógeno y es inespecífica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no va a ir enfocada a un microorganismo en específico. Estas pues van a ser las barreras, las respuestas inflamatorias, los sistemas de complemento, mientras que la adquirida pues requiere de la exposición de ese patógeno para poderse producir y es específica como inmunidad celular o inmunidad humoral. Muy bien, entonces, siguiendo lo que sería la definición, pues vamos a ver aquí también este diagrama que nos explica un poco mejor con dibujitos lo que es la inmunidad innata y la adquirida. Pues ya dijimos, innata pues va a estar en órganos, tejidos y células del sistema inmune y pues es con aquella que nacemos y sería, por así decirlo, la primera línea de defensa. Mientras que la adquirida, pues vamos a tener aquella que vamos a llamar activa o la pasiva. La activa pues resulta de la producción de anticuerpos en respuesta a un antígeno y mientras que la pasiva resulta de la transferencia de anticuerpos a partir de otro individuo o de otra parte. Muy bien. Continuando con esto, la inmunidad adquirida se clasifica, como dijimos, en humoral y celular. La humoral, pues, es aquella que está representada por los linfocitos B, que producen anticuerpos en el plasma sanguíneo que atacan pues a los patógenos que están presentes, porque dijimos que la adquirida es aquella que se va a dar después de un ataque patógeno, mientras que la inmunidad celular pues está producida por los linfocitos T activados que destruyen microorganismos en los ganglios linfáticos. Entonces, esta es la diferencia principal que vamos a tener en la inmunidad adquirida. Ambos tipos de inmunidad pues se inician mediante la presencia del patógeno que va a tener un antígeno. ¿Esto qué es? Es una proteína o polisacárido en el cual pues vamos a identificar o con el cual vamos a identificar a ese microorganismo.
Esto activa la respuesta inmune específica y pues con ello vamos a tener la diferencia que habíamos notado antes en cuanto a lo que sería la activación de estos linfocitos B o linfocitos T, sea por la inmunidad humoral o la celular. Bien, entonces, continuando con esto, vamos a ver que la reacción antígeno-anticuerpo, que es un mecanismo por el cual el antígeno es reconocido por el anticuerpo, es con el cual vamos a tener este cambio y la activación de lo que serían estos linfocitos. Entonces vamos a ver cómo es que se realiza. Primero, pues tenemos que definir, como dijimos, un antígeno, que es una sustancia que el sistema inmune reconoce como extraña. Al reconocerla como extraña, pues puede decir esto es dañino. Los antígenos suelen ser, ya como dijimos, proteínas o polisacáridos que van a estar en la superficie de microorganismos o incluso en toxinas. Tienen la característica específica que van a ser llamadas epítopos, que permiten su identificación y activación de una respuesta inmune. También así, pues vamos a tener a los anticuerpos, que pues son proteínas producidas por los linfocitos B en respuesta a un antígeno. Su función pues es unirse a este antígeno para neutralizarlo o marcarlo y así facilitar pues lo que sería la eliminación por otro tipo de células. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el anticuerpo? Pues simplemente va a señalizar que ahí se encuentra un antígeno y pues en este caso los anticuerpos son específicos para cada tipo de antígeno que vamos a encontrar. Entonces, ya dijimos, antígenos son sustancias que vienen de fuera y el organismo pues los identifica como agresores, mientras que los anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas de defensa secretadas por los linfocitos B como parte de la respuesta inmune. Bien, una vez que vimos esto, también tenemos cómo subtema los linfocitos son las responsables de la inmunidad adquirida. ¿Por qué? En este caso, pues ya dijimos que los linfocitos son células esenciales para el sistema inmune, en este caso para la inmunidad adquirida, y pues de ellos depende el combate contra la infección. Existen dos tipos principales de linfocitos, lo que serían los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Qué tiene importancia cada uno? Los linfocitos T pues van a ser los responsables de la inmunidad celular y se procesan en el timo, de ahí viene su nombre de linfocitos T. Mientras que los linfocitos B se producen, estos producen anticuerpos para la inmunidad humoral y se procesan en el hígado y la médula ósea. Ambos desarrollan especificidad ante los antígenos, que van a ser ante antígenos específicos, y pues esto permite que reaccionen y reconozcan a los invasores sin atacar al mismo cuerpo. Eso es lo importante de estas células. ¿Por qué? Porque si en este caso simplemente identificaran y atacaran a cualquier célula, pues aquí habría un daño que sufriría nuestro cuerpo. Que esto pues sí se da en algunas enfermedades autoinmunes. Muy bien, entonces cada linfocito pues tiene una especificidad para un antígeno en particular, como ya habíamos dicho, y en este caso se multiplican para formar clones, es decir, pues gran cantidad de linfocitos que van a ser idénticos para responder a ese antígeno en específico. Porque imagínense, tendríamos uno de cada uno, por así decirlo, pues de aquí a que viajara ese linfocito a donde está el patógeno, pues sería muy tardado, y además de que si hay más de un patógeno, pues también su trabajo pues no sería nada viable. Entonces, en este caso, los linfocitos T activados circulan por el cuerpo para atacar esas células que van a estar infectadas, mientras que los linfocitos B producen anticuerpos que neutralizan a los antígenos. Entonces aquí hay que ver la diferencia.
Los T atacan las células, mientras que los B van a producir anticuerpos. Bien, el sistema inmunitario utiliza la red de millones de linfocitos que van a ser específicos para defendernos contra este tipo de amenazas. Así también, el sistema inmunitario genera millones de linfocitos con esta especificidad única, y durante el desarrollo de los linfocitos tanto T como B, los segmentos se rodean de manera aleatoria, generando una gran diversidad de clones de linfocitos. Y pues cada uno va a tener una especificidad específica o particular para lo que sería un antígeno, recuerden. Los linfocitos B pues tienen anticuerpos en su superficie que se unen específicamente al antígeno correspondiente, mientras que los T poseen proteínas receptoras de superficie con una función más o menos similar. Los macrófagos, por su parte, pues van a estar presentes en el tejido linfático, y estos se van a encargar de fagocitar microorganismos y presentar sus antígenos a los linfocitos, activándolos y estimulando la proliferación de los mismos. Esto va a ser a través de la interleucina 1, y pues los linfocitos T colaboradores van a liberar también linfocinas que van a ayudar a activar a los linfocitos B. Entonces, fijan, hay una cooperación entre estos dos tipos. Esto incrementando la producción de anticuerpos y optimizando la respuesta inmune. La interleucina 1 pues es una citosina, que es una proteína que actúa como un mensajero en el sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que le va a avisar qué está sucediendo en ese momento. Se va a producir principalmente por macrófagos y células dendríticas en respuesta de infecciones o inflamación. Así también, ¿cómo es que se va a dar esta inmunidad humoral y los anticuerpos? Primero vamos a ver la formación de anticuerpos. En este caso, antes de la exposición a un antígeno, los linfocitos B permanecen latentes en el tejido linfático, y al entrar un antígeno, los macrófagos dijimos que iban a ir a fagocitarlo y lo iban a presentar a los linfocitos tanto B como T. Aquí, como vemos la imagen, pues se ve cómo entra un microorganismo, llega a la membrana plasmática, es fagocitado, se forma el fagosoma, y después se unen lo que son lisosomas para formar un fagolisosoma, en donde pues se da una digestión parcial. ¿Por qué parcial? Porque en este caso vamos a tener partes que van a seguirse presentando, entre ellos pues lo que tendríamos como esta parte de los antígenos, y que van a ser presentados para lo que serían los linfocitos B y T. Una vez que sucede esto, pues vamos a tener que el microorganismo ya fue digerido, es procesado lo que sería el antígeno para presentarlo, y la presentación del antígeno pues se va a dar con lo que sería el CMH2. En este caso, ¿qué es esto del CMH2? Pues el CMH2, como ya como ya se había visto, según recuerdo, es una parte muy importante en cuanto a lo que sería el sistema inmune. Esto es un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que pues es un conjunto simplemente de proteínas especializadas que se encuentran en la superficie de ciertas células, que en este caso pues vamos a encontrarlas en algunas células presentadoras de antígeno, como los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. Para nuestro caso, pues en los linfocitos B es donde las estaríamos encontrando también, y pues en este caso se presentaría lo que es ese antígeno.
Aquí pues vamos a tener lo que en el linfocito T también vamos a tener una activación de los linfocitos B. Permítanme, listo. Entonces, la activación y proliferación de esos linfocitos B, ¿cómo se va a dar? Primero, pues los linfocitos B específicos van a aumentar de tamaño y se convierten en linfoblastos, como lo vemos aquí. Este caso ya son linfocitos B activados. Vamos a tener la transformación a lo que serían linfoblastos y estos se pueden diferenciar en plasmoblastos, como los vemos aquí en la tercera línea. Y después de ello, como plasmoblastos, pueden proliferar y convertirse en células plasmáticas. Estas van a producir aproximadamente una cantidad de 2000 anticuerpos gamma globúlicos por segundo. Esto pues para aminorar lo que sería la infección. Los anticuerpos se secretan en la linfa y luego van hacia la sangre. Aquí es como vemos nuestro dibujo en donde se muestra un poco cómo sería esta acción. Muy bien, entonces, la formación de los linfocitos de memoria, ¿por qué? Porque los veamos en la diapositiva anterior, aquí nos dice las células de memoria actuará ante futuras infecciones. ¿Cómo es que se da esto? Pues bien, algunos linfoblastos que se convertirán o no se convierten en células plasmáticas, en este caso van a transformarse en linfocitos B de memoria. Entonces, esos linfoblastos, como los veíamos aquí, pues vamos a ver que no se van a ir, como nos decía, a lo que sería una transformación a células plasmáticas, sino pues se van a volver unos linfocitos B de memoria. Entonces aquí tenemos esa proliferación y vamos a tener las células que van a ser unos linfocitos B de memoria. Estos van a permanecer inactivos hasta una nueva exposición de los antígenos que, pues recuerden, van a ser específicos. Entonces, estos linfocitos de memoria van a permitir una respuesta inmune más rápida y potente en futuras infecciones, pero siempre y cuando sean del mismo antígeno. Entonces, si no se encuentra ese mismo antígeno, se encuentra otro tipo, pues simplemente no se van a activar estos linfocitos de memoria. Así también, pues como vemos en la siguiente diapositiva, la respuesta primaria y la respuesta secundaria van a tener cierta diferencia. Las respuestas primarias van a ser lentas y débiles, así como de corta duración, que pues nos lleva a días o semanas, mientras que las respuestas secundarias pues van a ser más rápidas, vamos a estar hablando de horas. Estas van a ser más fuertes y se van a mantener por meses, lo que justifica, pues, como nos dice aquí, la inmunización mediante múltiples dosis de antígenos. ¿Qué es esto? Pues cuando nos vacunan y nos ponen una dosis y al tiempo nos ponen otra, pues esto es para garantizar que nuestro sistema se esté activando, ¿sí? Con esto pues va a provocar una respuesta secundaria que pues va a llegar a ser más fuerte y más rápida, así como sostenida en el tiempo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la inyección de un antígeno de una forma primaria, en donde pues vamos a ver que la respuesta primaria va a tardar. Aquí no lo maneja en días, que puede llegar hasta casi los 20 días en darnos una respuesta inmune aceptable, mientras que pues va a decaer a los días también. Una vez que pasa esto y tenemos otra infección por el mismo antígeno, pues vamos a tener una respuesta que va a ser muy rápida. Aquí estaríamos hablando de que, por ejemplo, apenas en unos días, que en este caso nos lo menciona aquí el texto como unas horas, vamos a tener una respuesta alta que se va a mantener por un tiempo prolongado, y lo podemos ver aquí que simplemente en 10 días pues estamos teniendo una respuesta que va a ser pues casi 100 veces mayor
y se va a prolongar por un tiempo muy alto. A comparación de esto, pues sería aproximadamente como unas 5 veces mayor. Entonces, esto es lo que se busca con lo que sean las respuestas secundarias, que tengan un efecto mayor, que en este caso sería la concentración de anticuerpos, y que estos se prolonguen con el tiempo. ¿Para qué? Para con ello evitar lo que sería el avance de la infección. Muy bien, entonces dijimos que los anticuerpos pues son también conocidos como inmunoglobulinas o Ig. Aquí van a dividirse en diferentes tipos, que ahorita lo vamos a ver. Y estas son proteínas que constituyen alrededor del 20% de las proteínas plasmáticas, que van a tener un peso molecular entre 160.000 y 970.000 Daltons, y pues van a estar compuestas por combinaciones de cadenas polipeptídicas llamadas ligeras y pesadas. Generalmente, pues en una estructura que va a incluir dos cadenas, tanto pesadas como dos cadenas ligeras. En este caso, pues podemos ver aquí la estructura donde vemos la cadena ligera y pues vemos también así una cadena pesada. Vamos a ver también cómo tienen unos receptores para los antígenos, que serían las zonas de unión al antígeno. Entonces la porción variable y la porción constante es aquella que está hecha por la cadena pesada, así como por regiones bisagra, que pues están uniendo también estas dos cadenas, tanto la ligera como pesada, por puentes de sulfuro. Y pues en ella las regiones de la cadena, ya dijimos, vamos a ver como variables y constantes. Tendremos la porción variable y la porción constante. Esto permite la unión específica a antígenos, que recuerden, pues al hablar de que son específicas, un tipo de anticuerpo pues no va a servir para un tipo distinto de antígeno. Muy bien, dentro de los tipos de antígenos que tenemos, de anticuerpos o inmunoglobulinas, que recuerden que aquí las definíamos, anticuerpos o inmunoglobulinas, vamos a tener los siguientes, que sería el A, el D, el E, el G y el M. En este caso, vamos a encontrar su porcentaje que se encuentra en sangre. Los que mayor porcentaje tienen son los IgG, y estos se unen a macrófagos y neutrófilos y se activan con invasores de bacterias o virus en las superficies mucosas, mientras que lo que serían los IgA pues se van a activar ante bacterias o virus. Los IgE pues serían con parásitos, y los IgM pues son las primeras en activarse luego de todas las demás. Entonces, estas son las primeras que encontraremos, las IgM, y después todas las demás se van a activar. Así también, pues sus características pues están dadas por la IgA, por ejemplo, como la inmunoglobulina secretoria. En lágrimas, saliva e intestino se van a encontrar. Se secretan también en la leche, que en este caso estarían dados como una inmunidad pasiva, recuerden, y ayudan a eosinófilos a destruir pues estos parásitos. Entonces también vamos a tener que en el IgD pues son de superficie, ayudan a las células B a reconocer antígenos y a activación por diferenciación en plasma. También así los IgE pues son anticuerpos reagínicos. Facilitan la degradación de los basófilos y las células cebadas para liberar heparina. Así también pues los IgG van a cruzar la placenta y se secretan en la leche. Se fijan en la cascada de complemento, facilitan la fagocitosis y participan en citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, que sería la activación de los natural killer. Bien, entonces pues ya sabemos que cada anticuerpo pues va a ser único,
y específico para lo que sería un antígeno. Y pues la unión entre antígeno y anticuerpo se realiza a través de los enlaces no covalentes y covalentes y es mediado por algo que se llama constante de afinidad. ¿Qué es esto? Pues simplemente nos habla su fórmula de la concentración de antígeno-anticuerpo que van a estar unidos entre la concentración total tanto de antígenos como de anticuerpos. Y con esto, pues, nos va a indicar la fuerza de la unión entre antígenos y anticuerpos. ¿Por qué? Porque al tener que sean grandes cantidades de K, nos estaría hablando de que la concentración de antígeno con anticuerpo va a ser muy alta y por lo tanto nos va a decir que la unión es también alta, grande o como queramos llamarla, va a ser muy efectiva. Muy bien, existen, pues ya dijimos, esas 5 clases de anticuerpos, IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. Ya dijimos que IgG pues es la más común y se presenta aquí entre el 75 y 80% de los anticuerpos en el suero, mientras que la IgE está involucrada en reacciones alérgicas y la IgM es predominante en una respuesta primaria. Muy bien, entonces los anticuerpos actúan protegiendo al organismo de microorganismos invasores, que ya hemos hablado, mediante pues un ataque indirecto al invasor o la activación de sistemas del complemento. El sistema del complemento pues va a consistir en un conjunto de proteínas que al ser activadas amplifican la respuesta inmunitaria que vamos a tener. Entonces, en este caso, pues vamos a tener muchas formas en que van a actuar esta disminución de lo que sería la infección. Vamos a tener que pueden actuar con una neutralización, una opsonización o una fagocitosis directa, inflamación o una lisis de este microorganismo. Y pues en este caso vamos hablando de cada una. La activación puede ocurrir a través de la vía clásica, iniciada por la unión de anticuerpos a un antígeno, la cual va a desencadenar una cascada de reacciones que pueden desencadenar o dar como efecto lo que sería la opsonización, que es el aumento de la fagocitosis de los microorganismos por medio de un marcaje. En este caso, la opsonización lo que hace es marcar a esos patógenos para que sean fagocitados. En el caso de la lisis, pues lo que va a hacer es una ruptura de las membranas celulares de los invasores por medios químicos. La aglutinación es en donde se van a agrupar los microorganismos para que sean insolubles y por lo tanto simplemente pues se unan, por así decirlo, y no floten en lo que sería la sangre o en los sistemas y puedan precipitar. También vamos a tener la neutralización, que es una activación de virus y bacterias por medios también químicos. Vamos a tener la quimiotaxia, que es la atracción de las células inmunitarias al sitio de infección. En este caso, ¿qué se hace? Es una señalización que va a llamar para que las células inmunitarias localicen lo que son este tipo de microorganismos. La activación también de mastocitos y basófilos, podemos tenerlos por medio de la liberación de sustancias que aumentan esta respuesta inflamatoria y por los efectos inflamatorios como último que van a contribuir a la respuesta inflamatoria local. Muy bien, entonces, los linfocitos T por su parte son fundamentales en esta respuesta inmune, activándose al ser expuestos a antígenos adecuados a través de las células presentadoras de antígenos, que pues también son llamadas como CPA, y estos pues ya son los macrófagos y células dendríticas, y pues tras su activación, proliferación y liberación de linfocitos T, estos van a ser, recuerden, liberados en la linfa,
luego van a circular por el cuerpo y van a formar linfocitos T de memoria, mejorando pues así la respuesta inmunitaria ante pues exposiciones posteriores que se puedan tener. Aquí entonces vemos que el viaje pues va a ser largo de lo que serían estos linfocitos T. Vamos a tener los linfocitos T vírgenes que pues van a entrar a lo que sería la célula, van a activarse y vamos a tener ya también los linfocitos T efectores. Entonces, los linfocitos T exigen la interacción de los receptores de linfocitos T con un antígeno para poder ser activados, y estos son transportados a la superficie de la célula presentadora del antígeno mediante un complejo de histocompatibilidad, en el cual pues vamos a tener que las proteínas de adhesión intercelular capacitan al linfocito T para unirse a la célula presentadora y así poder sufrir esta activación. Entonces tenemos aquí la célula presentadora de antígeno, que como ya sabemos pues va a estar cargando ese antígeno y va a ser recibido por un receptor del linfocito T, así como vamos a tener la unión por una proteína de adhesión intracelular para poder lograr la activación del linfocito T. Entonces, solamente van a responder estos linfocitos T a antígenos cuando están presentados por estas proteínas MHC, que recuerden, como ya habíamos hablado, las proteínas MHC son este complejo de histocompatibilidad o complejo principal de histocompatibilidad, en el cual pues vamos a tener que se une en las CPA, que habíamos dicho que eran estas células presentadoras de antígenos. Existen dos tipos de MHC. El 1 que interactúa con los linfocitos T citotóxicos y el 2 que los hace con los T colaboradores. La activación de los linfocitos T pues va a depender de la interacción de sus receptores con antígenos presentados en lo que sería estas CPA, que recuerden, la CPA estamos hablando de las células presentadoras de antígenos. Entonces vamos a tener esa interacción. Aquí pues tendríamos el ejemplo de los linfocitos T vírgenes, que van a sufrir una activación de esos linfocitos. Vamos a tener liberación de citotoxinas, que van a ser para aquellos que van a tener este efecto de unos linfocitos T citotóxicos, y vamos a tener otros linfocitos que se van a convertir en linfocitos T de memoria. Muy bien, entonces vamos a tener la división en tres grandes tipos, que van a ser los linfocitos T colaboradores, que regulan la inmunidad mediante pues secreción de linfocinas, y que son estos cruciales en la activación de otros linfocitos o macrófagos que pues van a ayudar a disminuir la infección. Son esenciales también pues en el crecimiento de los linfocitos T citotóxicos y de los linfocitos B. En este caso pues uno de los problemas que existe con el VIH pues es la destrucción de estos dos tipos de linfocitos, que serían los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos B, lo cual pues desencadena esto que llamamos inmunodeficiencia. También, ya hablando de los linfocitos, pues vamos a tener los linfocitos T citotóxicos, que van a actuar aquí directamente contra las células y pues van a perforar sus membranas para que liberen pues el contenido de estas células. Esto lo van a hacer mediante sustancias citotóxicas que van a inducir la muerte celular o la perforación de lo que serían las membranas. Por otro lado, tenemos también los linfocitos T supresores, que van a hacer una regulación
y limitación de la respuesta inmune. ¿Esto qué quiere decir? Pues que van a ayudar a que reacciones que pueden ser excesivas y podrían dañar ya los tejidos vayan a reducirse y con ello evitar estos daños que pudieran producirse. Entonces el sistema inmune va a regular todos estos efectos para no causar un daño en el mismo cuerpo. Algo que si hubiera ciertos defectos en este sistema se podría causar. Como ya dijimos, en algunas enfermedades autoinmunes va a suceder esto. Muy bien, entonces, los linfocitos T supresores, por su parte, pues como ya vimos anteriormente, teníamos que regulan y limitan la respuesta inmune. Por lo tanto, estos son unos de los menos estudiados en la actualidad, pero que se ha tomado mucho interés y son esenciales para regular la actividad de los linfocitos T citotóxicos y colaboradores. Entonces, ellos son quienes dictan, por así decirlo, la forma en que van a estar trabajando estos anteriores. Van a prevenir de reacciones inmunitarias, prevenir reacciones inmunitarias que pueden ser excesivas y pueden llegar a daños de tejidos, y pues se consideran parte de los linfocitos T reguladores y son clave en la tolerancia inmunitaria. En este caso, los linfocitos T reguladores, pues vamos a tener que se encuentran clasificados como reguladores naturales y reguladores inducibles por antígenos. Entonces, con ello van a llevar el trabajo de regular el trabajo de los linfocitos anteriormente descritos. Aquí, por ejemplo, podemos ver la destrucción de lo que sería una célula invasora por medio de lo que son los linfocitos T citotóxicos, en los cuales, como dijimos, van a expulsar enzimas citotóxicas o digestivas que van a empezar a lisar lo que sería la célula. Muy bien. La tolerancia al sistema inmunitario, pues es un tema muy importante también, porque se refiere a lo que es la acción que va a tener el sistema inmune en el cuerpo, y nos dice aquí que la tolerancia inmunitaria se establece principalmente durante el procesamiento de linfocitos T en el timo y linfocitos B en la médula ósea, porque recuerden que de aquí es donde provienen, y este proceso pues va a ser la selección clonal, donde los linfocitos que responden a los antígenos propios del cuerpo van a ser eliminados. ¿Esto porque recuerden que ya habíamos hablado que no pueden reaccionar los linfocitos ante los antígenos del propio cuerpo? ¿Por qué? Porque si esto sucediera, el cuerpo mismo se estaría atacando, por así decirlo. Entonces, al eliminar este tipo de linfocitos, lo que tenemos es una prevención de lo que sería un efecto autoinmune, y con ello pues estaríamos preservando lo que es el sistema. Pero pues la pérdida de este tipo de tolerancia se va a dar con la edad y tras daños en tejido, y de esta forma podemos tener que se desarrollen ciertas enfermedades autoinmunes, y pues aquí podríamos tener como ejemplos la fiebre reumática, glomerulonefritis, miastenia grave, así como también el lupus eritematoso. Esto debido a que el cuerpo mismo va a atacar por medio de los linfocitos a los tejidos, y con eso va a causar daños que provocarían ciertas enfermedades. Muy bien, entonces pues aquí vemos que tenemos los precursores linfoides, vamos a tener los linfocitos inmaduros, y estos pues van a sufrir lo que sería una prueba de tolerancia,
que recuerden, esta prueba de tolerancia es la que vamos a ver que no respondan a antígenos propios. Si en este caso no responden a antígenos propios, pues ahora sí que son dados de alta o son aceptados para que puedan ahora sí realizar su trabajo. Mientras que cuando no llevan a cabo esta orden y empiezan a atacar lo que sería los antígenos propios, pues son llevados a la apoptosis o a un cambio en los anticuerpos. Entonces vamos a tener lo que sería la tolerancia periférica y en este caso los linfocitos van a ser ya linfocitos de transición que van a sufrir otra vez una prueba de tolerancia y tendríamos su maduración o tendríamos pues lo que sería su apoptosis y su presión. Muy bien, entonces aquí esta imagen no se ve bien, no sé por qué, pero bueno. La inmunización se utiliza para generar inmunidad activa mediante la inyección de microorganismos que pueden ser muertos, toxinas inactivas o microorganismos que van a estar vivos pero atenuados, lo que va a proteger contra estas enfermedades, pero nos va a permitir que el sistema pueda captar lo que serían esos antígenos y reconocerlos para futuros ataques. Entonces, la inmunidad pasiva nos dice que además de la inmunidad activa va a existir la inmunidad pasiva que proporciona protección temporal mediante la transferencia de anticuerpos o linfocitos de un donante previamente inmunizado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener ya los linfocitos T activados que vamos a cambiarlos de sitio, vamos a sacarlos de una persona y los vamos a meter en otra persona. Y esta pues lo que va a tener de deficiencia va a ser su duración. Esta apenas va a durar unas cuantas semanas por el hecho de que pues ya están conformados y no tienen algo que transmitir en sí. Entonces recuerden que acá se daba la activación y después se daba ya la clonación, entre otras cosas. Pero al momento de que estos ya llegan activados, pues no hay cómo copiarlos, por así decirlo. Entonces, la inmunidad adquirida dijimos que se va a dar como activa, que surge en respuesta a una infección o vacunación. ¿Por qué? Porque en este caso los antígenos van a estar presentes, mientras que la pasiva surge después de recibir anticuerpos de otras personas o de otra parte. Esa es la gran diferencia. En la inmunidad activa vamos a tener natural y artificial. La natural pues es por anticuerpos desarrollados en respuesta a una infección, mientras que la artificial pues es por anticuerpos desarrollados en respuesta de una vacuna. Entonces, ¿qué quiere decir o cuál es la diferencia? La natural pues va a ser de los antígenos que pues estamos captando de la infección y vamos a formar anticuerpos a partir de esa infección, mientras que la artificial pues va a ser aquella que vamos a desarrollar en respuesta de lo que sería pues los microorganismos muertos, las toxinas inactivas o los microorganismos atenuados. En el caso de la inmunización pasiva, pues también vamos a tener la natural y artificial. En la natural, pues serían de anticuerpos recibidos de la madre, que en este caso, pues es lo que tenemos ya definido como inmunidad pasiva. Y vamos a tener también la inmunidad pasiva artificial, que es a través de anticuerpos recibidos de un medicamento, por así decirlo, que sería pues una inyección o infusión de gamma globulinas. Esa es la diferencia entre lo que sería la inmunidad activa y pasiva. También vamos a tener que las alergias son causadas por linfocitos T y anticuerpos IgE. ¿Cómo es esto? Este tipo de alergias, que serían las alergias retardadas, son mediadas por los linfocitos T activados en lugar de anticuerpos. Un ejemplo es la reacción de la hiedra venenosa, donde la toxina no va a causar un daño a lo que sería los tejidos,
pero la formación de linfocitos T colaboradores y citotóxicos tras una nueva exposición va a hacer que estos lleven a cabo una amplia activación y que migren rápidamente a la piel, desencadenando, pues en este caso sí, una respuesta inmune que va a llevar a lo que serían lesiones tisulares que, como ya dijimos, en el caso de que no sean controladas, pues van a ser muy graves y van a ser localizadas en el lugar de contacto con el antígeno, que en este caso sería de la hiedra venenosa. Entonces, lo que causa el daño en sí, pues no es la hiedra, por así decirlo, sino la respuesta del sistema inmune, que en este caso, pues sería por los linfocitos T colaboradores y citotóxicos. Aquí, como lo vemos, pues vamos a tener un daño tisular y vamos a tener este tipo de respuesta. La alergia atópica es otro ejemplo de este tipo de alergias causadas por linfocitos, en donde se presenta por una tendencia genética a desarrollar alergias que van a ser llamadas alergias atópicas y están caracterizadas por niveles de anticuerpos o a niveles altos de anticuerpos IgE. Esto pues vamos a tener que también son llamados reaginas y se unen a lo que serían los mastocitos y basófilos. Entonces, cuando una alergia entra en contacto, un alérgeno entra en contacto con este tipo de células que ya van a estar sensibilizadas, van a producir una reacción alérgica de una manera muy rápida y va a incluir la liberación de sustancias como es la histamina y los leucotrienos, que van a desencadenar pues un efecto inflamatorio, y pues vamos a tener que aquí vamos a poder identificar niveles elevados de IgE. Entonces pues vamos a tener cómo va a haber una hipersensibilidad e inflamación de la zona. Entonces esto va a ser dado por una respuesta muy alta o exagerada por la falla en el control del sistema inmune, que sería debido a los linfocitos T y a los anticuerpos IgE. Por otra parte, tenemos también las alergias causadas como la anafilaxis, que en este caso pues ocurre con un alérgeno, se inyecta a la circulación o entra a la circulación y provoca reacciones sistémicas. La liberación masiva de histamina, pues que va a causar vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, y esto pues puede resultar en lo que sería un shock circulatorio y puedes llegar a causar la muerte. Entonces vamos a tener dos tipos de anafilaxis, que vamos a tener en sí una reacción inmune exagerada y unas que serían la alérgica, va a estar mediada por los IgE, y otra que es la no alérgica por anafilactoides, que pues en este caso pueden ser aspirinas, medios de contraste, puede ser el ejercicio, narcóticos, vancomicina, entre otras cosas. Las manifestaciones, podemos tener que va a haber hipotensión, taquicardia, urticarias, hiperemias, va a haber también broncoconstricciones, edemas laríngeos, cólicos, diarreas y vómitos. El diagnóstico pues es clínico y en este se tienen que ver los elevados niveles de IgE y de las concentraciones séricas de triptasas madura. Entonces con esto vamos a ver la activación de los mastocitos. La urticaria es otro tipo de lo que serían este tipo de alergias y se produce una reacción localizada en la piel por un antígeno específico que va a causar pues enrojecimiento, tumefacción y todo esto pues debido a las histaminas que se están produciendo.
Los antihistamínicos pues pueden prevenir este tipo de reacciones, pero también hay que ver la velocidad con la cual se está teniendo una respuesta. Entonces vamos a tener aquí tipos de urticarias agudas y crónicas. Las urticarias agudas pues duran menos de 6 semanas, mientras que las crónicas persisten por más de 6 semanas. Las causas de la urticaria aguda pues a menudo pueden desencadenarse por alergias, mientras que en el caso de las crónicas pues son desconocido el por qué son causadas, pero pueden estar relacionadas con trastornos autoinmunes. Los síntomas de las urticarias agudas van a ser aparición repentina de ronchas rojas, elevadas y pruriginosas, mientras que para las crónicas vamos a tener recurrencia a largo plazo de ronchas que pueden aparecer y desaparecer durante meses o años. La edad en la que aparecen, pues en el caso de las agudas puede ser a cualquier edad, mientras que las crónicas se observan más que nada en adultos que pueden ser entre 20 y 40 años, y es más común en mujeres que en hombres. Los tratamientos para el caso de las urticarias agudas pues será típicamente que respondan a antihistamínicos y tengan una eliminación de desencadenantes, o sea que pues quitemos eso que la está causando. Mientras que las crónicas pues a menudo requieren una estrategia de tratamiento a largo plazo y posiblemente incluyendo dosis más altas de antihistamínicos y pues antagonistas de los receptores de leucotrienos o inmunosupresores como omalizumab, entre otros. Muy bien. Siguiendo con el tema, tenemos también la fiebre del heno. Esta es una reacción alérgeno-reagina que ocurre en la nariz causando inflamación y secreción, y pues su tratamiento es con antihistamínicos que pueden aliviar los síntomas. ¿Cómo es conocida esta fiebre del heno? Pues es lo que nosotros conocemos como rinitis alérgica, que es un conjunto de síntomas que van a afectar pues la nariz y se presenta al inhalar algo a lo cual se es alérgico, como ácaros del polvo, la caspa, entre otras cosas, así como el polen. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre lo que sería el dolor de la garganta, el resfriado común y la rinitis alérgica? Pues en el resfriado común vamos a tener dolor de garganta. En la rinitis alérgica pues va a ser que va a estar ausente este dolor de garganta, no es algo común. Puede existir, pero no es algo común. En el resfriado, pues los síntomas aparecen unos días y después de la infección, mientras que en la rinitis alérgica van a aparecer en cuanto se expone al alérgeno. El resfriado común, como sabemos, puede durar de entre 3 a 7 días, mientras que pues la rinitis dura mientras esté expuesto a los alérgenos. En el resfriado común, pues la nariz gotea con una secreción acuosa o amarillenta espesa, mientras que la rinitis alérgica, la nariz que gotea es simplemente una secreción fina y acuosa. En el caso del resfriado común, pues puede estar acompañado por dolores del cuerpo, mientras que en la rinitis alérgica no se presentan estos dolores. También así el resfriado común puede producir fiebre, mientras que la rinitis pues no la va a producir. Otra complicación también común es el asma, que es común en personas alérgicas y pues la reacción se presenta en los bronquios, donde los productos pues van a estar, los productos tóxicos, en este caso, o alérgenos, van a estar expuestos y pues van a tener o van a provocar espasmos musculares que van a dificultar la respiración. Los antihistamínicos pues son menos efectivos, ya que la histamina no es el principal desencadenante de este mecanismo.
Entonces, los inductores pues van a ser los alérgenos, sensibilizantes químicos, contaminantes, infecciones, entre otras cosas. Y va a haber también aquí predisposición genética. ¿Por qué? Porque como estamos hablando, ya es una reacción del cuerpo en donde pues va a estar mediada por los linfocitos T y los anticuerpos IgE, en el cual pues se tienen altas cantidades de estos, lo cual va a causar un daño. Entonces, pues aquí podemos tener hiperreactividad bronquial u obstrucción de vías respiratorias. Así también, pues vamos a poder tener tos, sibilancias, opresiones torácicas, así como disnea. Entonces, también hay otros desencadenantes para lo que sería el asma, como es los alérgenos, el ejercicio, el aire frío, partículas que van a ser muy pequeñas, entre otras cosas.